Noticias. Hola, hola. Bienvenidos. Vamos a continuar con las... Es el dueño de Starlight Runner Entertainment. Él es el que lleva la mayoría de las IPs de Disney y es uno de los vacas sagradas que desarrollan Transmedia para los grandes estudios de Hollywood, ¿no? ¿Qué plataformas debe tener una estrategia transmedia? Bueno, estas son algunas de las que pueden tener. Sin embargo, hay muchísimas otro tipo de plataformas. Básicamente empieza por una de estas ventanas cualquier tipo de historia que se va a querer contar. Ahorita vamos a entrar ya a profundidad dentro de la historia, pero bueno, estas son algunas de las plataformas o medios que se utilizan. Me voy a saltar los videos mientras vemos lo del audio. Para construir una franquicia de medios, esto es lo que propone las estrategias de Transmedia.
O sea, ¿cómo podemos hacer que una película, un libro, un juego estén en completa armonía dentro de nuestra historia? Para eso tenemos que construir una cosa que se llama el storyboard. Si nosotros primero no imaginamos nuestro storyboard, no podemos desarrollar cada una de estas plataformas, aunque cualquiera de estas plataformas puede entrar por cualquiera de estas ventanas. Tenemos el caso de Harry Potter, que entró, por ejemplo, con un libro, o una película se puede convertir en videojuego, o un videojuego se puede convertir en una película y viceversa, ¿no? ¿Ya está el audio? Y bueno, este es uno de los mejores ejemplos que tenemos para que se den cuenta de cómo funcionan las estrategias de transmisión. Visually stunning performance like never before. Only with the second generation Intel Core i5 processor. Espero que no me cobren el comercial. Ok, entonces, como vieron en el video de Intel, estas son las maneras como está interactuando las diferentes plataformas para contar esta historia. Y lo que vamos a ver es cómo vamos a contar la historia, porque al final, independientemente de lo que existe, de toda la tecnología que existe, lo que realmente prevalece son las historias. Las historias están con nosotros desde que estábamos alrededor de una fogata y ha estado contándose cada una de estas historias, y de lo que vivimos es realmente de cómo estamos contando las historias. Entonces, las primeras preguntas que uno se tiene que hacer cuando uno va a construir este famoso storyboard es: ¿cuál es la historia que quiero contar? ¿Cómo voy a entregar la historia? ¿Qué tipo de participación de la audiencia es la que quiero o necesito? ¿Cómo va a afectar la participación del público a través del tiempo? Y la historia se basa más en el mundo real o en un mundo de ficción. Y esta historia tiene que estar en sincronía, con la audiencia y con su contexto. Obviamente, para tener una estructura en la historia tenemos que tener todas estas cuestiones, ¿no? Un tema central. Uno puede traer su pasado para contar este tipo de historias. Uno puede estar hablando de historias con situaciones comunes. Y obviamente hay que hacer un desarrollo de todo lo que es esta historia. Utilizando este pequeño esquema para poder desarrollar un prototipo de lo que son las Biblias de Transmedia, necesitamos obviamente empezar por el lado de la premisa, el mundo que tiene esa premisa, que es el storyboard, los personajes que están y que sostienen esa premisa, y el argumento. A partir de ahí podemos desarrollar historias para videojuegos, historias para películas,
historias para otro tipo de plataformas, que puede ser cómics o puede ser webisodios o otro tipo de cuestiones que tienen que ver con la web. Se tienen que plantear estas preguntas principales, ¿no? ¿Dónde, cuándo, cómo, quién y por qué? Obviamente estos son los elementos básicos de la historia. Necesitamos un héroe, necesitamos compañeros, villanos, ritmo, escenarios, un final. Estas son las bases de la comunicación de historia. No solamente tenemos que tener eso, necesitamos un eslogan que ayude a que la audiencia se interese en ese tipo en nuestra historia, ¿no? Obviamente una sinopsis, los puntos de la trama, las caracterizaciones, el guión, las secuencias y conocer a nuestro usuario. Entonces, en el espacio narrativo, esta es donde cambia significativamente cómo estamos desarrollando las historias hoy en día. Necesitamos crear este famoso story world, que es un cúmulo de historias que se están relacionando entre sí, entre precuelas, secuelas, historias alternas de los personajes. Lo podemos ver perfectamente bien en el Hobbit, lo vemos en El Señor de los Anillos, lo vemos obviamente en Star Wars, cómo cada una de esas pequeñas historias están haciendo que se nutra el universo que queremos crear para desarrollar una verdadera propiedad intelectual. Y bueno, obviamente aquí tenemos ejemplos de este tipo de franquicias de propiedad intelectual que todo el mundo ya conocemos. Y tenemos que plantearnos una matriz. Esta matriz de narrativa transmedia es donde se viene a complicar un poco las cosas, ¿sí? No tengo. The far right, we have interactive stories. Taken to the extreme, this would involve full-blown video games, where you interact and control or influence almost every aspect of the story. A bit further in from this extreme, you'd find websites, iPhone apps, etc. Now the y-axis is about complexity. How much information is contained in this story? Is this execution trying to train or educate people, or is it really just pure entertainment? The top axis signifies a very high level of information, which would lend itself to an almost scholarly approach to the subject matter. The other end, low density, is signified by a pure entertaining experience with little or no substance. For example, enjoying a casual game of aligning jewels, or shooting alien spaceships, or watching a funny video clip on YouTube. The z-axis is about personality. Is this a generic story meant for a diverse mass audience, or is it highly customized to a particular group or even an individual? Mass audience stories are created and distributed to be the same for everyone. The extreme example would be a Hollywood blockbuster or a general interest magazine. The other extreme, particularly in the digital space, stories can be highly customized for unique demos or even personalized to individuals. Think of augmented reality or Facebook games that incorporate your photos and voice into videos. Increasingly on-the-fly customization is possible, where elements in a story can be swapped or changed based on the audience profile, invisibly and automatically. Let's say you watch a movie about a jobless assassin. If you're in the US and too young to watch an R-rated film, the blood and gore and curse words will be edited out seamlessly. From a sponsor's point of view, the cars could change to fit a company sponsoring the vehicles in that region or to serve up a specific number of views. The storyline itself could change depending on who's watching. The possibilities really are endless. The trick, of course, is to understand and utilize the storytelling matrix so you can use these things to your advantage. Ok. Entonces, como vimos en esta matriz, tenemos un sinnúmero de plataformas que podemos utilizar dependiendo todos estos ejes que estamos viendo, ¿no?
Entonces, podemos desarrollar con estas 3 plataformas todo un contenido transmedia. Obviamente esto se puede hacer con todas las herramientas que puede tener cualquier persona que tiene una laptop, ¿no? Y un celular. Entonces, lo que vamos a ver es por qué historias tan antiguas como esta se pueden convertir en transmedia, porque siempre lo fueron, ¿no? Bueno, no vengo a evangelizarlos, pero ese es uno de los elementos que tiene el transmedia. O sea, evangelizar es una de las cuestiones que se trata para poder llevar audiencia a la historia. Entonces, si se fijan en la historia del cristianismo, tenemos muchos elementos que se dan en las historias de transmedia. Ahora pasemos a un pequeño ejercicio de cómo pueden funcionar el tiempo y el espacio narrativo de las plataformas. O sea, puede empezar por cualquiera de estas puntos de entradas. Sin embargo, nos vamos a centrar en la parte que es mucho más fácil y barata de producir. En este caso, el cómic o las series de video, ¿no? Entonces, a partir de ahí podemos empezar a sondear cómo la audiencia está captando, si nuestra propuesta de historia funciona o no funciona, y el público tiene también una gran participación en decirnos cómo podemos ir guiando nuestra historia para que lleguemos a la audiencia que queremos llegar y obviamente a las multitudes que tenemos que hacer, porque para financiar este tipo de proyectos se necesitan las nuevas alternativas que están dando para financiar, como es el crowdfunding. Estas son algunas de las especificaciones que tiene cada una de las plataformas, pero dentro de esto podemos mencionar que el viaje del usuario es una de las cosas más importantes que tenemos que tener en cuenta. O sea, cómo vamos a llevar al usuario en diferentes plataformas para irle contando la historia y se vaya involucrando. Y creemos esa cosa que se llama engagement. Compromiso, dicen unos, enganche, dicen otros. Es una palabra gringa, anglosajona. Entonces,
Es una mezcla entre esas dos cosas, entre engancharse y comprometerse. Aparte de eso, tenemos que en este mundo que estamos viviendo, el usuario quiere vivir la experiencia. Tenemos que llevarlos a vivir esa experiencia a través de las estrategias de gamification. Por eso es bien importante utilizar todas estas estrategias de gamification para poderlos meter dentro de la historia. Y bueno, estos son los 4 pilares de la experiencia: en la narrativa, en la participación, en el mundo real y en el juego. Lo más importante, con las herramientas que también que tenemos, con todas estas herramientas que tenemos para poder tener métricas, es muy importante conocer a la audiencia como nosotros nos conocemos a nosotros mismos, porque tenemos que saber exactamente qué es lo que consumen y sobre todo qué consumen en información nuestra audiencia. Y siguiendo esta matriz de contenidos, estos son los ecosistemas que tenemos de la audiencia. Hay los exploradores, los triunfadores, los agentes socializadores y los killers. Estos killers son los famosos trolls. Y dentro de este mismo patrón, en esta misma matriz, tienen este tipo de metas de interés. Los agentes socializadores hacen esto, los trolls hacen esto, los jugadores hacen esto y los que investigan hacen esto. Siguiendo el mismo patrón de esta matriz, tenemos que tienen ciertas preferencias, ¿no? Les gustan los RGs acá les gusta más estar en chats, acá les gusta crear mitos y crear estas memes y este tipo de cosas, ¿no? Me estoy yendo muy rápido, esto lleva mucho tiempo de explicar, pero de los que ya han visto esto ya saben que es lento. Y bueno, entre todas estas plataformas y cómo vamos a centrar a nuestros usuarios, dependiendo en la misma matriz que vimos del storytelling, sin tanta complejidad, pero en este tipo de plataformas. Entonces aquí tenemos los juegos de realidad alterna y en la experiencia más pasiva está la televisión. En un punto central tenemos el Internet TV, el video bajo demanda y los juegos multijugador. Obviamente también están los MMOs y ya algo mucho más pasivo son los foros y las redes sociales. Estas son algunas de las herramientas que necesitamos de gamification para poder envolver a nuestra audiencia y poderla jalar al famoso call to action, a las líneas de acción. Obviamente hay más, estos son algunos ejemplos de lo que tenemos, pero si lo quieren ver un poquito más extendido, aquí tenemos varias de estos, que son aplicaciones que tenemos desde el free launch, que ahorita acabamos de tener uno con la paella que estaba acá atrás, hasta la viralidad, ¿no? Entonces, nos vamos a pasar a entender que el usuario es también el famoso prosumer que decía Philip K. Dick. Somos consumidores y productores de información al mismo tiempo. Y hemos llegado a tal grado de especialización que somos demasiado selectivos para lo que nos interesa y lo que compartimos, lo que posteamos y lo que nos guardamos. Entonces es muy importante tener esta idea del viaje del usuario, utilizando cada una de estas plataformas. Esta es la plataforma de la televisión y las películas. Esta es la plataforma de los websites, de los libros, del móvil, en el mundo real, en el Twitter, en el YouTube y en el Facebook. Otro de los elementos que debe tener nuestras narrativas transmedia es el engagement, lo que les comentaba. Compromiso versus enganchamiento. Mi mujer dice que es compromiso, yo digo que me enganchó.
Y cada una tiene el engagement tiene estas etapas. La etapa de descubrimiento, la de la experiencia y la de la exploración. Ahí es cuando uno le está diciendo a la audiencia, oye, por favor, pélame, aquí estamos. La experiencia es cuando ellos ya empiezan a tener afecto por la historia que le estás contando. Se empiezan a involucrar y después, cuando llega la troleada y cuando llegan las críticas, la propia audiencia está en una defensa, colaboración y contribución. Y va a llegar el momento que la historia se la tenemos que dejar a los fans para que ellos hagan con ella lo que quieran y contribuyan a la historia y la enriquezcan cada vez más de lo que nosotros podemos imaginar. Y bueno, tenemos estas etapas del engagement, ¿no? Y estas etapas del engagement tienen este tipo de cosas, ¿no? Buscar entre los teasers, los trailers, el público meta, la participación y la colaboración. Pero también tiene medición, que eso es muy importante, porque la medición lo que nos va a hacer es que nos puede hacer corregir el rumbo de cómo estamos nosotros planeando. A lo mejor la historia no tiene el suficiente punch o no está llegando a la audiencia que realmente estamos buscando, ¿no? Si hay una audiencia difícil y donde menos métricas hay es en la de los niños, ¿no? Para crear contenido para niños. This is what I received in the mail today. This piece of vellum. How did you hear about us? I saw the ad in the paper. How about you let me into that side of yours? Once I get in, I can give you information. I'm gonna give you read-only access to the site. This time, it's a padded envelope, and I open it up, and inside is this. Delicious. When you first developed your synthetic blood, you never intended for it to be used by vampires. This was discovered by us. A while ago, we noticed some strange messages posted online. These messages were a way for the vampires to communicate with each other under our radar. This is our lifeblood and unclean. It has been decided. The announcement of our presence is to occur. All we want is to coexist peacefully with you and to enjoy the same rights and freedom as everyone else. We have some additional footage for you this evening. Vampires. Well, that is the name they are calling themselves. They are also using a newly developed synthetic blood from Japan called True Blood. Everybody's going crazy about. Most of the stores aren't even able to get it. I don't think we should subsidize their drinking habits. You've got me, the living undead. How does that make you feel? I don't want them living in my neighborhood. Should we just let them go and do whatever they want? They make me scared. Say no to the Vampire Rights Amendment. We simply want to be treated like any other member of society. You let him suck your blood. Yeah, I'm her property and I don't care who knows it. We are not what you see on the silver screen. We are not monsters. We are Americans. There's no reason to be. We were just asking what people thought about the idea of vampires making their way to Bonton. There are folk in this town with secrets that would make a vampire blush. Is that thing recording me? Is this for that website? Blood copy. Yeah, I know what that's about. You know as well as I do, Andrew, nothing exciting ever happens in this town.
HBO came to me with these ideas, I was kind of floored with how smart they were, and tells a lot about the backstory. Working with the Campfire Agency in New York, HBO launched the show's promotional campaign back in May. And HBO's new vampire series, True Blood, is sinking its teeth into great ARG material. But this is just the surface. In my father's mansion there are many rooms. Don't you want to see them all? Bueno, dicen que no es televisión, es HBO. Entonces, una campaña de este tipo que da este tipo de resultados, obviamente requiere de una gran coordinación y logística, requiere también de un gran presupuesto, pero aquí lo interesante es cómo metieron una historia contemporánea, hacer creer a la gente que los vampiros son contemporáneos, que tienen derechos para votar, que se sientan identificados con todos los inmigrantes de Estados Unidos, que primero les hagan llegar una prueba de la sangre sintética que luego intentaron comercializar para hacer un refresco. Entonces ahí se están cumpliendo muchas y cada una de las intenciones para crear esta cosa que se llama Transmed. Y bueno, vean los resultados, esos son los resultados que están permitiendo que esta serie lleve 4 años en cartelera, que tenga las temporadas que tienen, y es esta misma compañía que se llama Campfire, también hizo la misma campaña para introducir la de Games of Thrones, ¿no? Bueno, ¿qué tipos de transmedia hay? Son los de Closed Platforms, son las que vienen generalmente ya de franquicias hechas. Les voy a poner el ejemplo. Hi, I'm Stan Lee, and I am so excited about the fact that I play myself in the amazing Spider-Man game. My script! I have to get those pages before it's too late. What a rush! Don't try this at home, kids. Not only do I play me, but I've got just about all the powers that Spider-Man has. How cool is that? This guy needs some care and attention. Let's do this! Oh, I'm definitely gonna tweet about this. You know, I really think the fans will love it. They seem to enjoy my cameos in the movies, and this takes it a step further. Another amazing appearance for the king of cameos. Take that, Hitchcock. Entonces ya llegamos a un extremo de que el propio Stan Lee ya sea parte de toda la estrategia transmedia de Marvel. Es que ya estamos llegando a cierto límite con los personajes. Y bueno, de hecho acaba de salir un reportaje donde están hablando de qué va a pasar cuando se acaben todas estas franquicias que tiene Marvel y DC Comics, ¿no? que son finitas. Bueno, luego siguen los juegos de realidad alterna. Estos juegos de realidad alterna tienen una gran participación con la audiencia. De hecho, la audiencia son parte de los personajes de toda esta cuestión. Esto se lleva a cabo mucho en Europa, se está explorando en Europa. Se hizo aquí, se intentó hacer cuando el famoso Why So Serious del Guasón, pero sufrieron las consecuencias cuando el tipo balació en un cine a una serie de personas porque se cortó la delgada línea entre la ficción y la realidad, ¿no? Entonces,
toman muy en cuenta, y los juegos de realidad alterna tienen que tomarse con mucho cuidado porque la audiencia se puede cambiar. Cuando descubrí por primera vez esta historia, no tenía ni idea de que se ocultara algo tan grande detrás de ella. Nunca pensé que me sentiría tan cerca de los personajes, que habría tantos secretos ocultos. Parece que hablan en otro idioma. La ciencia se convierte en un misterio. ¡Maldita sea! Esto es un recinto privado. Apaga la cámara. Nunca imaginé que existiría una conexión tan intensa entre la realidad y un mundo virtual. ¿Dónde? Catherine, escúchame. 8 meses. Llevamos con esto 8 meses. No esperaba que seguir la aventura fuera una experiencia tan increíble. Diga. En el año 2012, 4 jóvenes investigadores de la Universidad de Belgrado, patrocinados por la Fundación, desaparecieron misteriosamente en Ucrania. Cuando unas semanas después una grabación demostró la teoría de que habían sido secuestrados, se reanudó la investigación. Ya que las autoridades apenas hacían progresos, la Fundación decidió iniciar su propia investigación desde cero. Donde desaparecieron. Y el último sitio donde se les vio con vida. Y para hacerlo, hemos asignado 2 equipos de investigadores. La Fundación contrató a 2 equipos de investigación que trabajaban de forma independiente, revisando pistas que se pasaron por alto. Este es el lugar. Por eso Fabio está echando un vistazo. Traemos buenas noticias. Creemos que tenemos algo. La Fundación pide la ayuda de los usuarios de Internet en todo el mundo para que les ayuden en su investigación. La comunidad de usuarios de Internet pudieran tener en esta investigación. Tú serás uno de ellos. ¿Cómo se llama el profesor? Serás el centro de un thriller paranormal donde los giros de la historia dependen de ti. La Fundación ha distribuido varias herramientas para que puedas seguir la historia y formar parte de la investigación. Puedes usarlas para mantener el contacto con los investigadores y los participantes todos los días. Y si quieres investigar fuera de Internet, puedes hacerlo. Puedes estudiar y analizar vídeos y documentos, realizar misiones que te asignen los personajes, compartir pistas con tus amigos e investigar por tu cuenta en la red. Emails, mensajes de texto, redes sociales. Puedes seguir la aventura a tu ritmo en tu ordenador, tableta y teléfono móvil. Y si tu dedicación y talento superan a la de los demás, podrás convertirte en un personaje más de la historia. Ayudarían a asignar misiones secundarias para ciertos usuarios. Por supuesto, los que más se esfuercen recibirán varios incentivos. Cuando empecé esta experiencia, no tenía ni idea de que yo podía tener un papel en la historia o que me invitarían a conocer a los personajes. Es él. Hola. Hola. ¿Eres Anthony? Sí. ¿Tienes el sobre? Aquí está. Gracias, chico. De nada. Bueno, este juego de realidad alterna no es más que donde en el mundo está Carmen Sandiego, pero con esteroides. Se necesita un carrier como este para que se pueda desarrollar este tipo de cosas con geolocalización,
con la participación de la audiencia. Y obviamente, como están viendo, esta es la compañía que está produciendo este proyecto de realidad alterna, y este es el carrier que tiene que estar asociado con él. Me voy a pasar esto de la experiencia narrativa. Este es cómo se hizo el transmedia de Game of Thrones, pero creo que ya me acabé en mi tiempo, entonces estoy en la parte de preguntas y respuestas. Les agradezco mucho que me hayan escuchado. Gracias. ¿Ya? Listo. Gracias, Fausto, sí, por la charla. ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda, comentario? ¿Nadie? Ah, acá. Bueno, mi nombre es Raúl. Mi pregunta es si Render Farm ahorita está manejando algunas ideas para hacer transmedia ya aquí en México. Estamos desarrollando nuestra propia IP, es una IP de robots. Pronto tendremos el primer corto. Hemos estado lanzando unos virales para presentar a los personajes. Hemos estado haciendo pequeñas cosas con nuestro propio presupuesto para poder desarrollar esto, pero sí, la idea es que el proyecto que se llama Estado Alfa sea un proyecto de transmedia. Así es como lo queremos impulsar. Y, perdón, aprovecho de una vez para hacer otra pregunta. Y en este caso, ¿solo funcionan ustedes solos o la idea es como vincularse con demás? Bueno, no, este es un proyecto, o sea, todos los proyectos también necesitan un gran ingrediente de colaboración, de coworking. Estamos haciendo alianzas ahorita tenemos una alianza con el videojuego con Silvalva para hacer el videojuego de tableta. Estamos viendo cómo colaboramos con otros guionistas para que nos enriquezcan el storyboard, y en eso estamos abiertos a cualquier propuesta que se pueda presentar. Ok, gracias. ¿Alguien tiene otra pregunta? ¿No? Bueno, pues le agradecemos a Fausto Cantú por habernos